Hola amigos, me llamo Gerardo Jacobo García Alegría, soy estudiante de la Universidad Veracruzana del CEA del Programa Educativo de Derecho. Hablaré del sistema de organización económica en los Estados Unidos mexicanos. Antes que nada, tendríamos que saber qué es un sistema económico. Un sistema económico es la estructura de producción, de asignación de recursos económicos, distribución y consumo de bienes y servicios en una economía. La organización económica es uno de los pilares básicos de cualquier agrupación social. Con el paso de los siglos, el ser humano ha ido organizando sus recursos de diversas maneras, hasta llegar a los sistemas que mejor se adaptan a cada sociedad. Los sistemas económicos según exista o no propiedad privada son: economía capitalista, también denominada economía libre o de mercado. Son economías en que los individuos y las empresas llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios mediante transacciones en las que intervienen precios y mercados. Economía socialista o planificada, defienden el intervencionismo del Estado en la economía. En su estado más puro, exigen la sustitución de la propiedad privada por la colectiva en los medios de producción, cambio y distribución. Del mismo modo, pide la distribución igualitaria de la riqueza y la eliminación de las clases sociales. El socialismo generalmente se asocia a una economía planificada, aunque existen excepciones. Sistemas económicos según el mecanismo de coordinación o de toma de decisiones. Economía tradicional, son economías simples cuyas decisiones se basan en la tradición. Se caracterizan porque para dar solución a los problemas básicos de la economía, qué, cómo y para quién producir, toman decisiones que tuvieron éxito en el pasado, es decir, que su supervivencia va a depender de si las decisiones del pasado fueron acertadas. Disponen de un excedente económico reducido por lo que no van a poder invertir en mejoras del proceso productivo. Son sociedades de escaso nivel de renta, y van a depender de las ayudas y préstamos de naciones ricas. Economía autoritaria, son aquellas en que las decisiones económicas son tomadas por una autoridad central. Las decisiones sobre qué, cómo y para quién producir se toman por la autoridad central, dictador, rey. El precio lo fija la autoridad. Se interfiere en las libertades de los ciudadanos. El Estado posee casi la totalidad de los medios de producción. Es una economía propia de países comunistas. Economía de mercado, es aquella en que la mayoría de las decisiones económicas son tomadas por los ciudadanos. Son las denominadas economías capitalistas, en las que podemos destacar: existe propiedad privada tanto del capital como de los medios de producción. Libre empresa, los individuos tienen libertad para constituir y disolver sus negocios. Son mercados competitivos, en los cuales el precio se fija por la oferta y la demanda. Los individuos pueden elegir entre las distintas alternativas que ofrece el mercado. Actualmente, las economías suelen ser economías mixtas, en las que una parte de las decisiones las toman los ciudadanos y otras el gobierno. Esto permite corregir los fallos de mercado que existen. Citando el artículo 26, el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía, para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. El Estado contará con un sistema nacional de información estadística y geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los datos contenidos en el sistema serán de uso obligatorio en los. Citando el artículo 27, la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Citando el artículo 28, en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección.
a la industria. En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán, con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios. Todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí, para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas, y con perjuicio del público en general o de alguna clase social. Esta es la fundamentación del por qué el Estado mexicano se rige por un sistema económico de mercado. Ahora adentrémonos en qué es un sistema económico de mercado. ¿Qué es la economía de mercado? Una economía de mercado es un sistema económico en el que las decisiones económicas y la fijación de precios de bienes y servicios son guiados únicamente por la interacción total de los ciudadanos y las empresas de un país, y a poca intervención del gobierno o planificación central. Esto es lo contrario de una economía centralmente planificada, en que el gobierno decisiones manejar muchos aspectos de la actividad económica de un país. Las economías de mercado de trabajo en el supuesto de que las fuerzas del mercado, como la oferta y la demanda, son los mejores determinantes de lo que es correcto para el bienestar de la nación. Estas economías raramente participan en las intervenciones gubernamentales tales como la fijación de precios, cuotas de licencia y subsidizaciones de la industria, mientras que la mayoría desarrolló las naciones de la cual hoy se podría, que se puede clasificar como teniendo de economías mixtas. A menudo se dice que tienen economías de mercado porque permiten que las fuerzas del mercado, para conducir la mayor parte de sus actividades, suele participar en intervención del gobierno en la medida en que sea necesario para proporcionar estabilidad. Aunque la economía de mercado es claramente el sistema de elección en el mercado global de hoy, hay considerable debate acerca del monto de la intervención del gobierno considerado óptimo para la operación económica eficiente. Características de una economía de mercado. Una economía de mercado es un tipo de sistema económico donde la oferta y la demanda regulan la economía, en lugar de intervención del gobierno. Una economía de libre mercado verdadero es una economía en que todos los recursos son propiedad de individuos. Se toman las decisiones sobre la asignación de los recursos por individuos sin intervención del gobierno. No son totalmente las economías de libre empresa o de mercado. El mundo tiene más características de una economía de mercado de una economía de comando, donde un gobierno controla el mercado. En una economía de mercado, el producto llega a decidir qué producir, cuánto producir, qué cargar a clientes para los bienes y lo que pagar a empleados. Estas decisiones en una economía de libre mercado están influenciadas por las presiones de la competencia, la oferta y la demanda. Una de las características más importantes de una economía de mercado, que también se llama una economía de libre empresa, que ese es el papel de un gobierno limitado, en donde la mayoría de las decisiones económicas es hecha por los compradores y vendedores y no por el gobierno. Una economía de mercado competitiva ya que promueve el uso eficiente de sus recursos. Es una economía autorreguladora y autoajustable. Ningún papel económico significativo para el gobierno es necesario. Sin embargo, un número de limitaciones y resultados indeseables asociados con el resultado del sistema de mercado de un activo, pero limitado papel económico del gobierno. Casi todo es propiedad de individuos y empresas privadas, no por el gobierno. Recursos naturales y capital como equipo y los edificios no son propiedad del gobierno. Los bienes y servicios producidos en la economía son propiedad privada. Esta propiedad privada, combinada con la libertad de negociar jurídicamente vinculantes los contratos, permite a la gente para obtener y utilizar recursos como quieran. Tiene libertad de elección y libre empresa. Empresarios privados son libres de obtener y utilizar los recursos y usarlos para producir bienes y servicios. Son libres de vender estos bienes y servicios en los mercados de su elección. Los consumidores son libres de comprar los bienes y servicios que mejor llenan sus necesidades y deseos. Los trabajadores son libres de buscar cualquier trabajo para el cual están calificados. Es impulsada por el motivo del interés propio. Los consumidores tienen el motivo de tratar de obtener los mayores beneficios de sus presupuestos. Empresarios intentan obtener los mayores beneficios para sus negocios. Los trabajadores tratan de conseguir el máximo posible los sueldos y salarios. Dueños de recursos de capital tratan de obtener los precios más altos de la renta o venta de sus recursos. Esta mano invisible del interés propio es la fuerza impulsora de una economía de mercado.
La competencia es otra característica importante de una economía de mercado. En lugar de la regulación del gobierno, competencia limita el abuso de poder económico de una empresa o individuo contra otro. Cada competidor intenta seguir su propio interés. Esta rivalidad económica significa que los compradores y vendedores son libres de entrar o salir de cualquier mercado. También significa que los compradores y vendedores actúan independientemente en el mercado. Cuando los negocios compiten por los clientes, que quieren vender sus productos o servicios al menor precio posible mientras todavía ganar un beneficio para sí mismos, los consumidores compiten por bienes y servicios. Si el suministro de un bien necesario o servicio es bajo, el consumidor debe pagar un precio más alto. Los consumidores deben competir para obtener bienes o servicios por pagar más o salir de su camino a comprar los productos que necesitan o quieren. Un sistema de mercados y precios trabajando juntos son la estructura de una economía de mercado, no la planificación centralizada por el gobierno. Un mercado reúne a compradores y vendedores. Los deseos de los compradores y vendedores se colocan en los lados de la oferta y la demanda de diferentes mercados. El resultado de estas elecciones es un sistema de precios de productos y recursos. Los precios son los hitos en que compradores y vendedores realizan y revisan sus decisiones libres en la promoción de sus intereses. Son muchas las ventajas de una economía de mercado. Competencia que asegura una mayor calidad y precios más bajos para los consumidores. Individuos son animados a tomar riesgos empresariales para promover a sus propios intereses económicos que benefician a la economía como un todo. Los economistas Friedrich Bonnet y Milton Friedman creen que podrán disfrutar de la libertad más económica disponible, las libertades más civiles y políticas de una sociedad. Algunas desventajas son que solo las personas con recursos pueden participar en una economía de mercado. A menudo hay una brecha de ingresos. Personas con la mayoría de los recursos, dinero, cada vez más ricas, mientras más pobres personas con pocos recursos. Algunos servicios, como ferrocarriles y líneas aéreas, tienen problemas que ofrecen sus servicios manteniendo precios bajos. En estos casos, el gobierno puede intervenir para mantener los servicios disponibles a un costo razonable a los consumidores, porque el servicio beneficia a la sociedad en su conjunto. Algunos críticos de las economías de mercado dicen que la avaricia es el principio de conducción. Piensan que los mercados no se debe sacar provecho y causar daño potencial al medio ambiente utilizando todos los recursos disponibles y contaminando el planeta. Ventajas. Dado que una economía de mercado permite la libre interacción de la oferta y la demanda, también garantiza los bienes más deseados y servicios son producidos. Eso es porque los consumidores están dispuestos a pagar el precio más alto por las cosas que quieren la mayoría. Empresas solo producirá aquello que devuelva un beneficio. Los servicios se producen de la manera más eficiente posible. Los productores más eficientes recibirán más beneficios que los menos eficientes. Innovación es recompensada. Productores innovadores el cual surgirá con métodos más eficientes de producción. La innovación de nuevos productos satisfarán las necesidades de los consumidores de mejor manera los bienes y servicios. Esta innovación se extenderá a otros competidores, por lo que también pueden ser más rentables. Las empresas y los individuos que son más eficientes e innovadoras ya que se acumula más capital. Esto puede invertir en otras empresas eficientes e innovadoras, dándoles una pierna para arriba y llevando a una general mayor calidad de producción. Desventajas. Una economía de mercado funciona a través de concurso. Sin embargo, hay muchas personas en una sociedad que se encuentran en una desventaja competitiva natural, tales como ancianos, niños y personas con discapacidad mental o físicamente. Además, los cuidadores de las personas están también en desventaja, porque sus energías y actitudes se toman con cuidado, no compitiendo. Así, una sociedad basada en una economía de mercado pura debe decidir si está en su más grande interés para destinar recursos a asegurarse de que obtienen sus necesidades satisfechas, o si dejar que solo entran en el camino. Premia a aquellos que son buenos para ser competitivos. Por lo tanto, la sociedad refleja los valores de las personas y organizaciones. Esto explica por qué una economía de mercado puede producir jets privados para algunos mientras que otros mueren de hambre y sin techo. Fuente: Universidad de Brown, Louis Futterman, Mercados US Controles. Ejemplos. Un ejemplo sobre este tema es cómo nueva tecnología tiene un precio muy alto cuando primero está disponible para su compra, pero el precio va hacia abajo cuando más de que la tecnología esté disponible. Este tipo de fluctuación de precios es un componente central de una economía de mercado, es decir, la oferta y la demanda dicta precios. Hay varias características únicas a las economías de mercado. En primer lugar, no hay ningún control gubernamental. La compra y comercialización en el mercado libre es controlado totalmente por la oferta y la demanda. No hay controles de precios ni regulaciones
regulación de los monopolios de la industria. En segundo lugar, la mayoría de bienes y servicios están disponibles a través de empresas privadas. En consecuencia, interés propio juega un papel importante en el mercado. Esto significa atención de empresas en la producción de un bien para la menor cantidad de dinero mientras el monto máximo de dinero posible en el mercado libre de propiedad privada. Los países no industrializados tienen una economía de mercado real. En cambio, la mayoría de los países industrializados tienen una economía mixta, que es similar a una economía de mercado, pero con diferentes grados de regulación gubernamental. Los Estados Unidos se considera que tiene una economía mixta, con algunas de las características de una economía de mercado, pero con un nivel moderado de control gubernamental. Por ejemplo, el gobierno regula fusiones en la televisión y la industria de servicios de Internet para evitar los monopolios. Además, hay algunas leyes que establecen controles de precios, tales como las leyes de protección contra alzas de precios durante desastres naturales. Haciendo mención del artículo 74, son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados. 3. Ratificar el nombramiento que el presidente de la República haga del secretario del ramo en materia de Hacienda, salvo que se opte por un gobierno de coalición, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la fracción 2 del artículo 76 de esta Constitución, así como de los demás empleados superiores de Hacienda. 4. Aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, previo examen, discusión y en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria. Las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes presupuestos de egresos. El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de Diputados deberá aprobar el presupuesto de egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre. Haciendo mención del artículo 117, los estados no pueden, en ningún caso, celebrar alianza, tratado o coalición con otro estado ni con las potencias extranjeras, acuñar moneda, emitir papel moneda, estampillas ni papel sellado, gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio, prohibir ni gravar directa ni indirectamente la entrada a su territorio, ni la salida de él, a ninguna mercancía nacional o extranjera, gravar la circulación ni el consumo de efectos nacionales o extranjeros, con impuestos o derechos, cuya exención se efectúe por aduanas locales, requiera inspección o registro de bultos o exija documentación que acompañe la mercancía. Haciendo mención del artículo 117, los estados no pueden, en ningún caso, celebrar alianza, tratado o coalición con otro estado ni con las potencias extranjeras, acuñar moneda, emitir papel moneda, estampillas ni papel sellado, gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio, prohibir ni gravar directa ni indirectamente la entrada a su territorio, ni la salida de él, a ninguna mercancía nacional o extranjera, gravar la circulación ni el consumo de efectos nacionales o extranjeros, con impuestos o derechos, cuya exención se efectúe por aduanas locales, requiera inspección o registro de bultos o exija documentación que acompañe la mercancía. Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26, apartado C, 74, fracción B y 79 de esta Constitución. En conclusión, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos crea un tipo de propiedad sui generis ya que no se adecua a ninguno de los modelos existentes. La actuación del gobierno federal en materia económica debe lo planteado en el artículo 28 constitucional, sin pretender asumir una de rector
bienestar de la vida económica, asumiendo la responsabilidad de concluir con todos y cada uno de los programas de acción señalados. Debe sujetarse la tendencia al endeudamiento excesivo, para evitar mayor carga en el pago de intereses, y la fuga de divisas, la de bienes y servicios que deterioran el nivel de vida salida de los mexicanos. La emisión de moneda debe determinarse en relación a la situación real de mercado, para evitar tendencias. La imposición debe de señalarse con criterio objetivo, en especial al impuesto al consumo, que iguala en la carga impositiva a las clases económicamente débiles, con las más favorecidas. El desarrollo del país debe fincarse sobre la base de que somos una nación de gran potencial agrícola. Muchas gracias por su atención.